nuestro Dios por ello. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí donde usted está. Y hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la aprobación que nosotros como cristianos necesitamos. Todos necesitamos una aprobación. Yo sé que usted necesita ser aprobado por Dios en lo que usted está haciendo. Y si usted no busca una aprobación, debería, porque es algo, hermanos, que nos impulsa para poder seguir haciendo y sabiendo que estamos haciendo las cosas bien. Hay ciertas cosas que nosotros hacemos como hombres, ¿verdad? Bueno, en lo personal, hermanos, yo hago muchas cosas en casa, en el templo, ¿verdad? Y uno busca cosas que hacer. Y yo le voy a confesar algo. Cuando yo hago algo, siempre busco la aprobación de mi esposa, ¿verdad? Le digo, oye, ¿cómo me quedó? ¿Se ve nice o no se ve nice? ¿Lo hice bien o no lo hice bien? ¿O qué me hizo falta? ¿Verdad? Y uno, hermanos, busca siempre la aprobación, hermanos. Pero también, hermanos, así como nosotros buscamos una aprobación, de hecho, cuando alguien va, ¿verdad?, a hacer un trabajo por ahí en la casa, busca, ¿verdad?, pregunta si nos gustó o no. Simplemente cuando vamos las mujeres al estilista, nosotros los hombres al peluquero, ¿verdad? Nos muestra ese espejo, ¿verdad?, para que miremos bien, y busca una aprobación de cómo quedó ese corte y si nos gusta o no. Aun cuando vamos a comprar ropa, hermano, nosotros vamos y hay espejos, ¿verdad?, y de cuerpo completo. Y hay veces que no estamos simplemente satisfechos con nuestra propia opinión y salimos y le decimos a quien nos acompaña, oye, ¿cómo se me ve? Aunque ya nos vimos nosotros, pero siempre buscamos una aprobación. Y es ahí, hermanos, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Hermanos, nosotros tenemos que buscar la aprobación de Dios de todas las cosas que estamos haciendo. Si usted está haciendo algo, usted debe de buscar la aprobación de Dios. Y esto es bíblico. Y precisamente, hermanos, vamos a ir porque hay ciertos aspectos que nosotros tenemos que comprender en nuestra vida. El Señor Jesucristo mismo buscó una aprobación del Padre para lo que se le había enviado. Y yo quiero que abra usted su Biblia en Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice así, hermanos: y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quiere leerlo una vez más? Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hagamos una oración a Dios en esta hora. Padre, en esta hora nos ponemos, Señor, delante de ti, Señor, para que tú obres en nuestros corazones. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tú hables, Dios. Usa mi vida, Padre, a todos mis hermanos que nos escuchan, Señor, quizás en vivo. Otros a lo mejor van a oírnos, a vernos a través de la repetición, Señor, de esta grabación, Padre. Pero Dios, sé tú hablando a nuestras vidas, Padre, y que podamos nosotros recibir tu palabra, Dios, oírla, guardarla
y aplicarla en nuestro día a día. Gracias porque tú, Señor, eres bueno y grande y maravilloso sobre nuestra vida. Amén. Bien, hermanos, les comentaba que todos, hermanos, necesitamos aprobación. Y esta cita bíblica que les estoy compartiendo, hermanos, nos habla, hermanos, de que Dios Padre, hermanos, Él estaba enfocado su mirada en su Hijo, y Él dio unas palabras de confirmación, de aceptación, cuando dijo: este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. Y no es que Jesús necesitara, hermanos, una aprobación del Padre para Él mismo, sino que era necesario que este suceso aconteciera en medio de esta situación de esta tierra, para que todo aquel que pudiera oír y quedarse plasmado en la palabra de Dios para nuestra vida, pudiéramos entender que era la aceptación de parte de Dios sobre su Hijo amado para venir y establecer su reino en esta tierra. Y hay veces que nosotros, hermanos, nos sentimos como los llaneros solitarios. Nos sentimos, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera y en nuestra forma. Mas sin embargo, hermano, nosotros necesitamos entender que existe, hermano, en nuestra vida la necesidad de poder ser aprobados de lo que estamos haciendo por Dios. Porque quizás, hermanos, dentro de las situaciones del trabajo, de la obra que nosotros estamos haciendo, la forma, hermanos, en el cual nosotros estamos trabajando, nosotros podemos pensar que estamos haciendo algo correctamente, pero quizás no es así. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando nosotros recibamos la aprobación de parte de Dios? Nosotros vemos igual también en Juan capítulo 8 versículo 29 que dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Señor Jesús sabía que Él estaba haciendo las cosas necesarias para poder hacer la voluntad de Dios en este tiempo. Tenía la certeza de que Dios estaba con Él, porque dice: porque yo sé que estoy haciendo lo que le agrada. Es algo, hermano, que nosotros necesitamos ir viendo, que en nuestro caminar, hermanos, hay ciertas cosas que agradan a Dios y hay ciertas cosas que desagradan a Dios. Hay ciertas cosas que Dios aprueba y hay ciertas cosas que Dios desaprueba. Y dentro de este ámbito, nosotros necesitamos entender que tenemos que ser examinados, aprobados. El apóstol Pablo le dice, ¿verdad?, a uno de sus discípulos, le dice: mira, camina, sigue, prosigue, avanza como buen soldado de Jesucristo, aprobado para toda buena obra. Y es ahí, hermanos, donde nos cuesta muchas veces a nosotros como cristianos que nos califiquen. Es difícil porque no sabemos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un examen estamos ansiosos.
Y hay veces, hermanos, que pensando que nosotros vamos a salir con 10 o con 100, nos llevamos la sorpresa de que pues no es así, que tenemos nosotros malas respuestas, un mal diagnóstico en las pruebas. Cuando entramos a una fábrica, a un trabajo, se nos hacen pruebas para ver si estamos calificados o en qué área. Y obviamente nosotros queremos, hermanos, tener un área donde sea con buen sueldo y donde sea con menor esfuerzo, ¿verdad? Y muchas veces muchos andan buscando empleo aquí y allá y acullá, tratando, porque aquí no me gustó porque estoy parado, acá no me gustó porque estoy sentado, allá no me gustó porque estoy parado y sentado. Bueno, cada quien, ¿verdad?, busca. Pero, hermanos, uno también puede calificar a la empresa, pero cuando entramos y hay una empresa, hermanos, que paga bien, ellos también hacen un buen examen para que usted pueda ver si está acreditado. Le checan si está enfermo, si padece cualquier cosa, ¿verdad? Si usted está dentro de la ruta donde va el transporte. Y bueno, hermanos, me tocó ver a mí, hermanos, en una fábrica donde me hacían un estudio socioeconómico, y cuando me di cuenta, hasta fueron a la casa y le tomaron foto a la casa donde yo estaba viviendo. Bueno, hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que someternos para ver si estamos aprobados. Y es ahí, hermanos, que nosotros tenemos que ver que nuestra vida tiene que ser examinada y aprobada, o tener una desaprobación. Miren lo que dice Proverbios 16:7. Dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Fíjese bien, otra vez, Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Es algo, hermanos, que nosotros vemos que si nosotros estamos caminando en los caminos de Dios, hermanos, el Señor nos dice que nosotros vamos a estar en paz. Aún nuestros enemigos no se van a estar en contra nuestra, ellos van a estar en paz ahí, deteniéndose por el poder de Dios sobre sus vidas. Es ahí, hermanos, donde cada día necesitamos nosotros entender que nuestro camino, nuestra vida tiene que ir conforme a la voluntad de Dios. Aún en el trabajo que nosotros estamos, tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Aún en la escuela que nosotros, que ahí están, bueno, yo no estoy ahorita en la escuela, pero aquellos que están en la escuela deben de verificar si es lo que Dios quiere para sus vidas, ¿verdad? Sí, o sea, es algo que nosotros tenemos que buscar, hermanos, porque aún, hermanos, los enemigos, dice la Biblia, estarán quietos cuando estamos en los caminos de Dios. Por ahí, ¿verdad? Veo algunas, se me vienen a la mente, ¿verdad? Acerca de anuncios, ¿verdad?, que ponen en las redes acerca de un fruto y alguien que avienta una piedra y dice ahí, si das fruto,
espera las pedradas. Porque está dando frutos. Y es cierto, muchas veces algunos dicen, pues es que si vas caminando va a haber gente, pero muchas veces, hermanos, esos no son nuestros enemigos. Quizás muchas veces pudieran ser hasta nuestros amigos los que avienten esas pedradas. Porque necesitamos nosotros entender, hermanos, que Dios, hermanos, va a levantarse a favor de nosotros, a defendernos en las dificultades, en las adversidades, en los problemas. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, hermanos, no, hermanos, no nos vamos a enfrentar nosotros hacia la gente, es Dios, la batalla es del Señor. Y por lo tanto, hermanos, usted y yo ya tenemos que entender que la victoria, hermanos, está ganada porque es del Señor Todopoderoso. Por eso tenemos que caminar en fe. Por eso tenemos que dar pasos en fe, sin temor, hermanos, sabiendo que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. También, hermanos, la aprobación de Dios, hermanos, tiene que ser de el cristiano en todo tiempo. Porque el apóstol Pablo escribe a los de Tesalonicenses en el capítulo 4, verso 1, que dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conducíos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquí, hermanos, se les está hablando a los tesalonicenses, hermanos, que dice que así como ellos aprendieron, ellos se deben que conducir y agradar a Dios y abundar en las cosas buenas, abundar en la aprobación, abundar en las cosas rectas, abundar en lo que le agrada a Dios, en lo que a Dios aprueba en nuestro caminar. Pero dice más y más. O sea, no solamente eso, porque hay veces, hermanos, que nos limitamos solamente a hacer ciertas cosas. Es que yo solamente hago esto. Es que yo solamente me voy a dedicar a hacer esto. Pero aquí, hermanos, la palabra de Dios nos está hablando que nosotros tenemos que hacerlo más y más. Y que esto, hermanos, abunde en nuestra vida. Siempre hacer la voluntad de Dios, abundando más y más en nuestra vida. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacerlo o no? ¿Es lo que le agrada a Dios hacerlo o no? Necesitamos hacerlo. Aún nosotros como pastores, si tú eres un pastor, si tú eres evangelista, si Dios te está llamando al ministerio, también tienes que procurar hacer las cosas que le agradan a Dios. Hermanos, porque Dios, hermano, es el que se agrada. Mire, ahí mismo en Tesalonicenses, hermanos, en la primera carta, en el capítulo 2, verso 4, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El Señor prueba nuestros corazones. ¿Cuál es la intención de nuestra vida?
¿Qué es lo que Dios está hablando hacia nuestra vida? Nosotros solamente, hay algunos que solamente están en el ministerio para que se les aplauda por los logros. Hay algunos que están en el ministerio porque solamente quieren puestos, están envueltos en un sistema que se envuelve políticamente, y entonces solamente quieren, ¿verdad?, estar en los puestos porque su ego, hermanos, eso es lo que les pide. Mas sin embargo, hermanos, la palabra de Dios dice que aquel que quiera ser el primero tiene que ser el que sirva, el que esté abajo, sirviendo. Hay pocos, hermanos, que son pastores, ministros, evangelistas que sirven. Todos quieren estar en cierta posición, todos quieren estar con cierto nivel. Y bueno, que Dios les bendiga siempre y cuando estén en la voluntad de Dios, porque vamos a ser aprobados en nuestros corazones, y en la intención de nuestro corazón, hermanos, ahí va a ser reflejada delante de Dios. Nada queda desapercibido delante de los ojos de Dios. Nada pasa por alto delante de los ojos de Dios. Por eso todo aquel que predica a través de las redes tiene que ver cuál es su intención, porque Dios conoce las intenciones. Es bueno solamente tener videos en las redes, ¿verdad? Porque pues ellos solamente presentan un tema, ¿y quién les refuta? El problema, hermanos, no es que quien les refute lo equivocado que muchas veces publican, sino que mucha gente les cree equivocadamente lo que ellos están hablando según su propia opinión. Mas sin embargo, hermanos, nosotros, hermanos, de parte de Dios somos probados, nuestros corazones son probados, y es ahí, hermanos, donde muchos prefieren, ¿verdad?, no estar bajo autoridad, ni terrenal ni la de Dios. Deciden irse, deciden mejor hacer su propio concilio, su propia asamblea, o irse de una asamblea a otra para deslindarse de toda responsabilidad que ello lleva. Tenemos que tener cuidado. Nosotros vemos, hermanos, que no, la Biblia nos habla que fue un ejemplo. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, hermano, fue un hombre, y la palabra de Dios nos habla de varios hombres más que estuvieron agradando a Dios. Enoc fue un hombre que no conoció muerte, sino que fue traspuesto, fue levantado, desapareció. Y él en todo tiempo, hermanos, en todo tiempo agradó a Dios, en todo tiempo. Imagínese usted, hermanos, ser transportado, no experimentar la muerte, y ser levantado ante la presencia de Dios. Qué glorioso, qué bueno, asombroso, hermanos. Es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace en nuestra vida. Necesitamos nosotros experimentar, hermanos, en nuestra vida el favor de Dios. Entender que lo que estamos haciendo está agradando a Dios. Es lo que Dios nos ha mandado a hacer en este tiempo.
para poder vivir, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Y por último, hermanos, quiero igual hacerles ver, hermanos, que la palabra de Dios habla que nuestra vida, hermanos, tiene que reflejar la bondad en medio de las circunstancias, en medio del lugar donde nosotros estamos viviendo. Eso es algo que es aprobado por Dios en cada una de las situaciones y circunstancias que Dios nos ha puesto. Mire lo que dice Hebreos 13:16. Dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De hacer el bien, de la ayuda mutua. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero no solamente es eso, hacer el bien, sino que la Biblia dice aquí que es el hacer sacrificios, que estos sacrificios, o sea, un sacrificio es algo que nos cuesta, un sacrificio es algo que es dar más allá de lo que nos sobra, es dar aún lo que no tenemos en medio de las adversidades y compartir, hermanos, unos con otros. Por eso es de que muchos por ahí piensan, hermanos, que hay unas personas que tienen, hermanos, solvencia económica porque han sido generosos. No se equivoque, hermano. Hay veces, hermano, que no es porque uno tenga solvencia económica o mucha solvencia económica, sino porque estos hermanos han aprendido a saber dar. Porque cuando uno da, hermanos, Dios bendice y abre puertas, y es algo grandioso. Hay veces que nosotros decimos: este hermano, esta hermana, ha de tener mucho dinero porque le gusta dar. No, hermanos, damos por gracia. Da uno, hermanos, tratando de agradar a Dios, y no para que los demás nos miren, nos vean y nos elogien. No, hermanos, no es ese el fin. Si usted da, pues gloria a Dios. Y si usted aún se le dificulta dar, pues pídale a Dios que le dé, ¿verdad?, la fuerza y creer en Dios para poder dar, para poder ser de bendición. Aquella mujer tsunamita, ¿verdad?, ya no tenía nada, y Eliseo le dijo: dame. Pero es que ya no tengo nada, solamente tengo esto, y comiendo esto me voy a dejar morir. Y Eliseo le dijo: no, mujer, primero dame a mí, y después vas a ver la bendición de parte de Dios. Y es ahí, hermanos, cuando nosotros damos, el Señor comienza a abrir las bendiciones y bendiciones. Queremos primero recibir la bendición. Queremos primero ganarnos la lotería para dar. Queremos primero ganarnos una herencia para dar. Queremos primero tener dinero para dar. Mas sin embargo, hermanos, la mecánica de Dios no es así. Tenemos que ayudar con sacrificio dar, ayudar, bendecir a los que lo necesitan. Dice aquí, pero no es a cualquier persona. Esta cita, hermanos, dice ayudar mutuamente. O sea, ¿cuál es una ayuda mutua? Yo te ayudo y tú me ayudas.
ayudémonos los que estamos aquí. Se refiere primeramente, hermanos, a los hermanos de la iglesia, a los que estamos necesitados unos con otros aquí. Y dice con sacrificio, dice porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Qué tremendo, hermanos, cuando Dios, hermanos, nos habla y nos confronta de una manera especial para poder dar. Usted y yo necesitamos ver, hermanos, que Dios quiere aprobar nuestra vida y que Dios quiere que usted y yo busquemos siempre, hermanos, las cosas que a Dios le agradan. Que nos pongamos a hacer las cosas que a Dios le agradan. Y yo he dicho muchas veces esto, hermanos, porque hay veces que nos enfocamos en no hacer lo que a Dios no le agrada. Nos enfocamos solamente, no voy a hacer esto, no voy a decir esto, no voy a hacer aquello porque esto no le agrada a Dios. Y nos enfocamos solamente en lo que no le agrada a Dios, a no hacerlo para nosotros quedar bien. Pero las cosas que a Dios le agradan no nos enfocamos a hacerlas, a vivirlas, a implementarlas cada día en nuestra vida. Solamente nos quedamos quietos en no hacerlo, pero lo que debemos hacer no lo hacemos. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que vivir cada día, esforzándonos cada día. Porque el Señor va a medirnos, a calificarnos, a aprobarnos. ¿Estamos haciendo lo que le agrada a Dios? ¿Estamos haciendo aquello que mueve su corazón? ¿Estamos viviendo conforme a sus propósitos? Los planes que usted tiene son los planes de Dios. Porque no importa lo que usted piense que le agrade a Dios y que está haciendo. Lo que importa es que Dios apruebe lo que usted está haciendo en este tiempo. Busquemos la aprobación de Dios. Busquemos, hermanos, así como Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate como buen soldado de Jesucristo, aprobado, como obrero aprobado. Usted es una obrera, un obrero aprobado, aprobada. Está buscando la aprobación de Dios, o de los hombres, o de la gente, o de su esposo, su esposa, sus hijos. Hermana y hermano, necesitamos nosotros ser aprobados por el Rey de Reyes y Señor de Señores en todo lo que hagamos. Padre, aquí estamos, Señor, aquí está nuestra vida. Tú la conoces perfectamente, Dios. A ti no te podemos ocultar nada, pues tú conoces todas las cosas. Hoy, Señor, yo te pido que tu fidelidad, tu amor, tu misericordia, Padre, que sobrepasa, Señor, todo entendimiento, Señor, un día nos haya aprobados cuando estemos delante de tu presencia. Necesitamos, Señor, no buscar solamente lo bueno, sino lo mejor. Que cada día, Señor, podamos crecer en tu palabra, Dios, en tu bondad, en tu misericordia, oh Espíritu de Dios.
Ayúdanos, Señor, a ser obreros, a ser cristianos aprobados, hijos tuyos, buscando hacer las cosas que a ti te agradan. Hacer, Señor, lo que mueve tu corazón, Dios. Hacer, Señor, tu voluntad en medio de las circunstancias y las situaciones que rodean nuestra vida. Señor, pues tú mereces, Señor, que podamos nosotros siempre buscar lo que anhela tu corazón, lo que desea tu corazón. No buscando nuestras propias cosas. Oh Dios, gracias por tu fidelidad que tú brindas a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús.